inicio a nuestra transmisión. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hospital Nacional una vez más abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya usted sabe cómo es la dinámica en esta oportunidad. Tenemos un tema sumamente interesante, interesantísimo, porque vamos a hablar del dolor. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para que usted que está conectado, que sabe que tiene un familiar, que tiene un amigo, que tiene un vecino, que tiene a su esposo, ¿por qué no?, que está sufriendo, que está padeciendo, está teniendo un tema de dolor, no lo sabe controlar, no lo sabe manejar, ya no saben dónde ir. Nada más y nada menos que en esta oportunidad tenemos un especialista precisamente que vamos a hablar del tema. Así que usted que está conectado, aproveche toda la oportunidad que nos está brindando este especialista para comentarnos acerca y para hablar y conocer un poquito acerca del manejo del dolor crónico a su vez. Ahora, usted este live lo puede compartir, el avioncito que usted ve ahí a la mano derecha, agárrelo y compártaselo a sus amigos y a sus compañeros para que conozcan un poquito de este interesante tema que tenemos en la tarde de hoy. Hospital Nacional siempre abriendo sus puertas y compartiendo experiencias de especialistas que tenemos en el día de hoy. Por ejemplo, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Jonathan Ostía. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Yanair. Agradecer al Hospital Nacional primero, permitirme compartir con todos sus seguidores, ¿no?, toda la información que podamos ofrecerle. Así es, doctor. Y bueno, en redes sociales el tiempo corre rápido y sé que a esta hora estamos todos entre la media hora del almuerzo y todo el resto y están aprovechando para conocer. Y curiosamente vamos a hablar del dolor, del manejo del dolor, doctor. Ahora bien, cuéntenos, ¿quién es el doctor Jonathan Ostía, su especialidad, para que los que están conectados aquí puedan conocer un poquito de qué se trata? Correcto. Bueno, yo soy médico especialista en anestesiología y tengo una subespecialidad en lo que es algiología y manejo del dolor crónico, ¿no?, y el dolor agudo de difícil control también. ¿Vio? Qué interesante va a ser. Cuando hablan de dolor, uno nada más de escucharlo ya a uno le duele, doctor. Así que aprovechemos la oportunidad. Entonces, también todas sus preguntas usted las puede transmitir. Me las coloca aquí en la cajita de preguntas, allí usted lo puede hacer y yo con mucho gusto se lo voy a pasar al doctor Ostía, que está con nosotros aquí. Arrancamos, doctor. Bien. Bien, usted nos ha explicado y estuvimos hablando detrás de cámara de una serie de temas que es sumamente interesante, pero cuando hablamos del dolor, ¿qué es el dolor? ¿Cómo podemos nosotros traducirlo para que la gente lo pueda comprender? ¿El dolor tiene categorías? ¿El dolor se clasifica? ¿Cuál es el origen del dolor? Cuéntenos un poco. Correcto. El dolor, primero que todo, en palabras sencillas, es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia que tiene el individuo ante un estímulo, en este caso doloroso. El cuerpo cuenta con células especializadas como los nociceptores, que son los encargados de percibir los estímulos dolorosos, ya sean térmicos, mecánicos o químicos. Esa señal dolorosa viaja a través del nervio hasta la médula espinal y de ahí se conecta al cerebro, donde uno percibe el dolor y evoca las emociones, por conexiones neuronales, evoca las emociones al dolor. Inicialmente hay una respuesta inflamatoria donde uno sufre la injuria y eso es lo que hace que el dolor sea agudo y autolimitado. Pero cuando esa vía del dolor ya se sensibiliza o ya está continuamente estimulada, el individuo desarrolla dolor crónico. Ok, interesante. Ahora bien, usted bien lo ha mencionado, tiene un origen, es una experiencia. Definitivamente lo que para mí es doloroso, hablando de la experiencia, para otro no. ¿Hay una clasificación en donde todas las personas tengamos el mismo nivel o cada persona tiene su experiencia diferente? Hablando precisamente del umbral del dolor. Correcto, cada persona tiene una experiencia diferente y tenemos distintos umbrales al dolor y distintas formas de responder hasta en ese estímulo. De manera que ante el mismo golpe que uno recibe o trauma, no todos respondemos igual o sentimos igual el dolor. El dolor lo tiene que expresar la persona que lo siente. Es la persona que nos puede decir qué está pasando, qué es lo que siente en su cuerpo. En cuanto a la parte de la clasificación, como te dije, está el dolor agudo y el dolor crónico, una forma de clasificarlo por tiempo. El dolor agudo inicialmente es fisiológico, es una respuesta normal del cuerpo ante una lesión que está sucediendo y nos está alertando al sistema nervioso de que algo está pasando. Ya cuando ese estímulo permanece mucho tiempo, más de 6 meses, se desarrolla lo que es el dolor crónico, que ya se considera que es una enfermedad, debido a que el individuo no solamente se ve afectado físicamente, sino que también se ve afectado su parte emocional, su entorno familiar, su entorno social y también sus trabajos, su entorno laboral.
de manera que el paciente no solamente percibe el dolor, sino que lo sufre. Están también dentro del dolor crónico los dolores de origen oncológico, cuando el dolor se origina del cáncer, y los dolores no oncológicos, que son los dolores crónicos como la osteoartrosis, los dolores de columna, que son también otro tipo de dolores crónicos. También están los dolores que son neuropáticos, cuando son un daño en el sistema somatosensorial, que es el que decimos de los nervios, y el paciente, a pesar de no tener un estímulo, siente que le duele y lo manifiesta. Entonces se llaman dolores neuropáticos. Y están los dolores somáticos, que son los dolores mecánicos asociados a ciertos movimientos, e incluso están los mixtos, que son los dolores que involucran tanto dolores mecánicos somáticos como los dolores neuropáticos. Interesante, vio usted que está conectado, qué interesante es cuando nos hablan del dolor y por qué quizás ese dolor que nos aqueja tiene toda una explicación detrás. Probablemente nosotros simplemente nos centramos en la experiencia de lo que nos duele en su momento, pero qué bueno y de manera sencilla poder escucharlo de parte suya. Doctor, precisamente sobre eso y nos interesa saber, ¿hay orígenes puntuales de los dolores en su experiencia, de lo que usted maneja? ¿Cuál es el mayor número de pacientes en volumen que uno puede estar viendo frente a este tema de dolor? Correcto. La prevalencia del dolor aumenta con la edad, es decir, que vemos más lo que son los cambios degenerativos de la columna principalmente. Dentro de las 10 principales causas de consulta en la atención primaria en Panamá es el dolor de espalda, dolor de columna lumbar, columna cervical. También están los dolores osteoarticulares, lo que es las articulaciones grandes como la cadera, la rodilla, el hombro. Están también las patologías neuropáticas, ¿verdad?, como la neuropatía diabética, que tiene mucha prevalencia en nuestro país, los dolores neuropáticos como la neuralgia posherpética, las cefaleas por origen trigeminal, que son los dolores faciales o las algias faciales atípicas. Otros son pacientes con dolores miofaciales o dolores musculares que persisten a pesar de los manejos que se le han dado. La fibromialgia, que es una condición dolorosa generalizada también. Interesante. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos conectados y todo el espectro, o sea, toda la cantidad de personas que tenemos, en algún momento hemos tenido estas experiencias. Ahora bien, doctor, si bien es cierto su especialidad es ese manejar el dolor y que obviamente tiene un histórico como tal dentro de cada paciente, pero ¿cómo clasificamos si yo debo ir o no a un especialista como usted? Por ejemplo, aquel que sufrió una lesión de rodillas, muchas veces nuestras abuelas, nuestras madres se quejan, le duele la rodilla, le duele la columna, efectivamente pues asisten a un ortopeda, asisten a todo esto, pero probablemente no sabían que también había otra forma de manejarlo, o cuando ya se ha visto todo, ¿en qué momento el paciente llega donde usted o puede ir directamente? Correcto. Generalmente los pacientes ya han pasado por un manejo farmacológico, por terapias físicas y no han tenido una solución a su problema, a su dolor. Inicialmente se atienden con un médico especialista, en el caso de dolores articulares con un ortopeda, que lo valore, que pueda descartar cualquier patología que sea quirúrgica, y en caso tal, si el paciente no tiene una indicación quirúrgica, pero tiene dolor, en ese caso pues acude con el médico especialista en dolor para realizar bloqueos diagnósticos primero para confirmar el origen del dolor y luego realizar terapéuticas más avanzadas para aliviarle el dolor al paciente. Se puede dar el caso de que nos consulte después de ver a un ortopeda o en conjunto a la vez con el médico especialista del área que le molesta al paciente. Interesante, sobre todo, doctor, también porque muchos de los que están, pacientes que están en este momento experimentando, tal vez, como usted lo ha dicho, el dolor es una experiencia. Están experimentando, seguramente dicen, ya yo agoté todos mis recursos. Fui a todos los lugares y me sigue doliendo la espalda, me sigue doliendo. Es el momento entonces también pues de visitar a un especialista como usted, para que tengan otras opciones, para que puedan verlo. En este caso, ¿cierto, verdad? De hecho, esa es la razón por la que existe esta especialidad. Lo que buscamos los especialistas en manejo del dolor es ofrecer al paciente una oportunidad de aliviar su sufrimiento por el dolor crónico por medio de intervenciones que sean mínimamente invasivas, ¿verdad?, para que el paciente pueda recuperarse lo más pronto, pueda reintegrarse a sus funciones, pueda recuperar su calidad de vida, su entorno social, las actividades que les gusta hacer. Estos procedimientos son ideales para pacientes que no son candidatos para manejo quirúrgico, ya sea por sus comorbilidades o por la edad, pero que están sufriendo dolor. Está la opción de ofrecer un manejo intervencionista para alivio del dolor y que el paciente pues mejore su calidad de vida, que es el objetivo que tenemos los médicos. Ok, excelente. Bueno, ya ustedes escucharon, vieron qué interesante es. Todos pueden hacernos sus preguntas relacionadas
precisamente al manejo del dolor, y tenemos al doctor Jonathan Hostias con nosotros. Estamos hablando precisamente del manejo intervencionista del dolor crónico. Ahora bien, doctor, esto lo hablábamos detrás de cámara y yo le decía, bueno, doctor, ¿esto es mito o realidad? El tema umbral del dolor, que no se interprete que somos unas personas más flojas que otros. Esto es real, ¿verdad? O sea, esto Correcto. es una realidad. Es una realidad. Cada persona experimenta de manera diferente el dolor, ¿verdad? Ante una misma situación respondemos de manera diferente, sentimos diferente el dolor, y habrán personas que tienen un umbral del dolor más elevado que otros, y otros más un umbral más bajo, ¿verdad? Entonces hay que adecuarse, hay que conocer al paciente, evaluarlo, valorarlo, ver qué experiencias ha tenido previa con el dolor, cómo le ha ido con otros tratamientos, y enfocarnos entonces en darle el manejo que se amolde a su experiencia dolorosa. ¿Qué técnicas utilizaríamos en este caso? Estamos hablando de que estamos allí, tenemos un dolor específico que estamos sufriendo en este caso, llámese la rodilla, llámese, no sé, los tobillos, las columnas, etcétera. Vamos donde el doctor Hostias, vamos a la clínica de alivio del dolor, que Correcto. Es la que usted pues dirige en este caso, en este caso el coordinador de esta clínica. ¿Me clasifican? ¿Me dicen si precisamente cómo lo podemos manejar? ¿Cómo funciona todo esto? Primero, el paciente debemos valorarlo, conocer sus antecedentes, qué medicación ya ha utilizado para controlar su dolor, y si ha tenido alguna mala experiencia con este tratamiento o es que no tolera los tratamientos. También debemos valorar con el examen físico el origen del dolor del paciente. Vemos las imágenes que el paciente ya se ha realizado, estudio de imagen, y en base a la clínica, la valoración y lo que vemos en los estudios de imágenes, entonces decidimos cuál es probablemente la principal causa que origina el dolor. De ahí pasamos a lo que son los bloqueos diagnósticos. Los bloqueos diagnósticos nos permiten inhibir un nervio o un tejido nervioso que sospechamos que es el que está transmitiendo el dolor, y de esa forma poder conocer si el paciente se alivia con la intervención, qué tanto esperamos de alivio con la intervención que vamos a realizar, y de ser así obtener un alivio de más del 50%, entonces procedemos con el manejo terapéutico ya más avanzado, como la radiofrecuencia, que es un tipo de energía, y por medio de calor eliminamos o cortamos los nervios que solo son sensitivos y que están involucrados en el dolor del paciente. Ahora, efectivamente hay algunos pacientes que ya estuvieron bajo tratamiento, se hicieron infiltraciones, muchos de los que están conectados seguramente ya han conocido de esto. Hay otra opción, o sea, siguen habiendo opciones para este manejo que quizás ellos sienten que está perdido, que ya probaron de todo y que no les ha funcionado. Esos pacientes tienen opciones también, obviamente. Correcto, los pacientes que, por ejemplo, las osteoartrosis, que ya han recibido múltiples infiltraciones o que están en espera de cirugías definitivas, como el reemplazo articular, que es el manejo estándar para esos pacientes, y están con dolor, sí está la opción de bloquear primero, por medio de una técnica diagnóstica, los nervios que son sensitivos de la articulación, ya sean los nervios sensitivos de la rodilla, de la cadera, del hombro. Se hace un bloqueo para verificar y confirmar que es el origen del dolor y que el paciente se mejora con ese procedimiento, y posteriormente se le puede hacer una radiofrecuencia para eliminar los tejidos sensitivos que están involucrados en el dolor del paciente. No modificamos los cambios degenerativos de la articulación, pero sí modificamos la percepción que tiene el paciente del dolor. ¿Mito o realidad, doctor? Hay algunos pacientes que en el momento mencionan de que su dolor varía de acuerdo al clima. Hay veces que en lugares fríos o en lugares, por precisamente la variación del clima, sobre todo, por ejemplo, las personas que sufren de artrosis, que sufren de... estas personas, ¿esto es un mito o es una realidad? ¿Eso pudiera ser parte de...? Correcto, sí puede pasar dependiendo del clima y también de los estados de ánimo que tenga el paciente, ¿no? En qué situación se esté desenvolviendo, ¿verdad? Eso también modifica cómo percibe el dolor, qué actividades esté realizando también, si está en reposo, si está en actividad, si está en un lugar muy frío, ¿no? Eso también puede provocar un aumento de la percepción de su dolor. Sí, sobre todo porque usted, si bien es cierto, nos los ha mencionado, forma parte del tema tratamiento. Muchas veces hemos visto que manejamos con frío algunas cosas, pero manejamos con técnicas de calor otras. ¿Por qué la diferencia entre una y otra, doctor? Claro, lo que hace el frío, y eso se llama crioanalgesia, es el que el paciente perciba la sensación del frío, y ese estímulo viaje más rápido que la señal dolorosa, y el paciente lo que siente es el frío del pack frío que uno le coloca al paciente, en este caso a nivel articular o donde lo coloquemos, ¿no?
El caso de calor también, por medio de vasodilatación que provoca a nivel local, también puede generarle alivio al paciente en ciertas circunstancias. De manera que se utiliza tanto frío y calor dependiendo de cuál es la causa del dolor del paciente. ¿Qué hablar de los pacientes, doctor? Usted lo mencionaba al principio, cefaleas, migrañas. Habemos muchas personas que sufren de migrañas. ¿Cuál es el manejo que se da con este tipo de pacientes o tratamientos o técnicas que se utilizan con este tipo de pacientes? Esos pacientes tienen su seguimiento con su médico neurólogo que les sigue sus dolores de cabeza, sus cefaleas. Sin embargo, también están las opciones intervencionistas como los bloqueos de los nervios occipitales. A nivel occipital, con guía de ultrasonido, podemos buscar estos nervios, infiltrarlos y con eso conseguir un alivio del dolor del paciente si no ha tenido una adecuada respuesta con su manejo farmacológico habitual. Una crisis de cefalea que no ha mejorado, se descartan primero las causas que comprometan la vida del paciente y también entonces se procede a realizar un bloqueo de los nervios occipitales. Ahora bien, nosotros estamos hablando manejo del dolor, estamos hablando de técnicas que utilizamos para manejar este dolor, pero el paciente que efectivamente está bajo ese dolor crónico, los tratamientos son de por vida, son tratamientos que al realizarlo el paciente tiene una durabilidad del tratamiento y tiene que volver. ¿Cómo es la expectativa versus todo lo que le hacen al paciente? Las técnicas que realizamos buscan que, primero, la diagnóstica busca confirmar el origen del dolor y dar un alivio por lo menos unos 3-6 meses más o menos, y las técnicas definitivas con técnicas de ablación como la radiofrecuencia buscan que la duración del alivio sea hasta que el cuerpo regenere esa fibra nerviosa y que ésta vuelva a transmitir una señal dolorosa. De manera que esperamos que el alivio sea por lo menos 1 año, hasta 2 años. Hay descripciones de hasta 3 años de alivio del dolor con las técnicas de radiofrecuencia, pero todo eso también va de la mano de los cuidados que tenga el paciente de su condición, de su patología, ¿no? El paciente es muy importante en esta parte para que el alivio dure lo más posible, con los cuidados que tenga, ¿no? Interesante, doctor. Y mire, todos los que están aquí están escuchándolo atentamente porque estoy segura que han tenido experiencias de dolor distintas. Algunos de los que están aquí conectados también han vivido esta experiencia, probablemente están padeciendo de algún dolor específico y no sabían que se maneja el dolor a través de especialistas como usted en el caso de la angiología. Ahora bien, doctor, también, ¿qué hay de este paciente? Nosotros nos damos mucho la tarea de automedicarnos, ¿verdad? Probablemente porque le tenemos miedo a que nos digan que vamos para quirófano, que vamos para hospital, que vamos... ¿Qué opinión se merece usted cuando nosotros automanejamos nuestro control de dolor en casa? Probamos medicamento 1, le preguntamos a la vecina por el medicamento 2, le decimos a la hermana que a mí me funcionó este medicamento que es más fuerte. ¿Qué opinión se merece usted sobre el manejo del dolor casero automedicado? Bueno, el dolor es una experiencia, como ya hemos comentado, de manera que quizás lo que le funciona a la vecina o a los conocidos no nos funciona a nosotros, y eso nos puede seguir por esa vía, nos puede llevar a presentar frustración con ciertos tratamientos. También es importante conocer los medicamentos que estamos ingiriendo, porque si estamos tomando 2 tipos de fármacos iguales, nos podemos provocar daño a nuestra salud. También el uso prolongado de ciertos fármacos como los AINES puede afectar a largo plazo la autorregulación del cuerpo de la presión arterial y también la función renal, si lo usamos de manera crónica y sin un adecuado seguimiento. Lo ideal es que los pacientes siempre acudan con un médico que los valore y les dé un seguimiento con un tratamiento adecuado que se ajuste a ellos y a sus comorbilidades, ya que el uso crónico de algunos analgésicos puede empeorarle comorbilidades crónicas a los pacientes y que se descompensen también. No es correcto hacer un manejo casero del dolor. Lo ideal es que acudan con los médicos, con su médico especialista en el manejo del dolor si no ha mejorado con las terapias convencionales, y con la opción del manejo intervencionista reducir la cantidad de fármaco que usted esté consumiendo, ¿no? Interesante. Ahora, doctor, por aquí uno de los que están conectados nos preguntaba, y que es lo que invitamos a todos los que están conectados, puedan hacernos sus preguntas. Aprovechemos que estamos hablando de este interesante tema del manejo del dolor y del dolor localizado en cualquier parte de su cuerpo. Aprovechemos al doctor Hostías que está con nosotros para hacerlo. Y hay una de las personas que nos está preguntando, dolor en la planta de los pies. Este dolor pudiera tener, me imagino, muchos orígenes, pero ¿ha visto usted el tema de pacientes con dolor en la planta de los pies? ¿Esto pudiera ser entre sus diferentes causas y manejos como tal? Sí, hay que evaluar al paciente, ¿no? Hay que individualizar siempre cada síntoma que tiene el paciente, examinarlo, ver si lo que no tiene es un dolor
a nivel de los talones, ¿verdad? Como se conoce el espolón calcáneo, ¿verdad? Si no tiene un dolor a nivel de los metatarsianos, que se forma un neuroma de Morton también, ver si no es un dolor que provenga a nivel de la columna, ver a qué se asocia ese dolor, cómo es lo que él siente, si tiene características neuropáticas o características que le llamamos somáticas, es decir, solamente lo percibe ahí, es mecánico o lo tiene espontáneamente sin ningún estímulo, le duele cuando se apoya o le duele independientemente en la posición en la que esté. Todo eso hay que valorarlo y en base a eso, a qué ha usado, modificar los fármacos o ajustarlo, y si es candidato a algún bloqueo regional, hacerle un tipo de bloqueo para aliviarle el dolor, claro. Ahora, doctor, probablemente lo que le voy a preguntar pudiera ser conflictivo. Existen otras terapias complementarias y yo creo que cuando hablamos de terapias complementarias van desde el ungüento que hacen nuestras abuelas mezclado con un montón de hierbas en casa y lo mezclan con alcohol y yo creo que en la casa de cada uno de nuestros abuelos siempre hay una botellita de alcohol con un montón de hierbas dentro y estoy seguro que los que están conectados saben que en las casas de los abuelos hay esto y para todo se lo ponen a uno, en las rodillas, tiene algún dolor, pero hay otras terapias complementarias que hoy en día surgen, como inclusive el uso de la marihuana y todas estas cosas que tendieron a ser conflictivas. En su experiencia y su opinión, ¿qué tales estas terapias complementarias versus lo que ustedes manejan profesionalmente en manejo de dolor? Son terapias complementarias que aún están en estudios científicos para confirmar su utilidad en el público general. En base a las experiencias que tiene una persona se la recomienda a otra, pero no quiere decir que le vaya a funcionar de la misma manera o que tenga los mismos efectos. Las terapias son complementarias, no forman parte del manejo de medicina del dolor, de algiología como tal. Hay personas que manifiestan que sí le funcionan, hay otros pacientes que acuden a nosotros porque ya la han utilizado y no han tenido mejoría con esos tratamientos. En cuanto al uso de la marihuana, pues eso todavía hay que legalizarlo, ponerlo en orden, ¿verdad? Y se están haciendo todavía ciertos estudios para ver su utilidad. Se ha visto, lo que han reportado es que hay utilidad en los dolores neuropáticos y en pacientes con cáncer terminal. Pero muchos de los pacientes también han reportado muchos efectos adversos que hacen que abandonen ese tratamiento. Okay. También hay pacientes que por su riesgo cardiovascular, el efecto de aumento de la frecuencia cardíaca, se han reportado infartos al miocardio y todo eso pues ya conlleva que hay ciertas investigaciones que se estén haciendo previo a utilizarlo de manera generalizada. Un paciente, y aprovechando que menciona el tema cardiológico, un paciente, y como usted bien lo mencionaba hace un rato, tema experiencia, el dolor, pero un paciente que sufre de hipertensión, pero está aguantándose un dolor en casa de la rodilla, ¿puede eso afectar su patología originaria? ¿Puede subirle la presión? ¿Puede causar otras consecuencias? Sí, durante los episodios de dolor o crisis dolorosa, sí puede desencadenar un aumento de la presión arterial, ¿verdad? Si el paciente si está adecuadamente controlado, le puede subir la presión. Y estos pacientes que tienen estas comorbilidades y que no son candidatos a cirugía, pues son los indicados para hacerse procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos, ya que la recuperación es más rápida, la necesidad de anestesia es menor, se puede hacer con solo sedación y anestésico local, y de esta forma ser menos invasivo y aliviar al paciente el dolor, claro. Ok, tengo varias preguntas para usted del público que está muy atento escuchándolo, doctor. Dolor en el abdomen bajo del lado derecho, que a veces va y viene, además dura por varios días. Dolor, abdomen bajo, lado derecho. Bueno, habría que ver si es un dolor pélvico o dolor abdominal. Lo primero es evaluar al paciente si no tiene algún tipo de patología que sea aguda o quirúrgica, ¿no? Por medio de ultrasonido, hacer el estudio de imágenes, examinar al paciente. Si ya se descarta todas las patologías quirúrgicas que comprometan la vida del paciente, pues entonces sí se evalúan las opciones terapéuticas intervencionistas que se le puedan ofrecer, ¿sí? Pero siempre primero descartar que no tenga compromiso la vida del paciente, que no tenga una patología aguda abdominal en este caso. Interesante. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué opciones, usted algo mencionaba al inicio, pero nos preguntan qué opciones tienen para pacientes con fibromialgia? Ok, la fibromialgia, ahí se involucra la parte emocional, entonces la paciente tenemos que evaluarla de manera integral, ¿verdad? ¿Qué experiencia ha tenido con otras intervenciones? Y se pueden hacer infiltraciones, ¿verdad? A nivel de los puntos gatillo,
infiltraciones a nivel de los lados de la columna, en los músculos paravertebrales, para aliviarle los dolores, la tensión, cuando la paciente está con cuadros de crisis dolorosa. Eso se puede realizar y conocer qué medicamento he utilizado y si hay que ajustar a uno de los medicamentos para que se alivie. Y siempre abordar la parte emocional, si hay alguna situación que esté desencadenando que tenga una crisis dolorosa, alguna preocupación, algo más que esté afectando a la paciente. Interesante. Bien. Doctor, ¿a quién va dirigida las bombas de infusión? Ok, las bombas de infusión están las que son externas y las de implante. Eso es ya cuando el dolor no ha respondido tanto al manejo intervencionista y a los manejos conservadores. Y el paciente tampoco es candidato a cirugías. En este caso, si el paciente tiene este dolor que llamamos dolor de difícil control o dolor intratable, ya pasamos a técnicas terapéuticas de alivio del dolor más avanzadas, como es el implante de un catéter en la columna, a nivel de intratecal en este caso. Y ese catéter se conecta a una bomba que se le implanta al paciente en la cavidad abdominal, en su cutáneo, y se administra a través de ella medicamento, en este caso morfina o morfina junto con anestésico local para que le alivie el dolor. Pero antes de llegar a eso, uno hace una prueba. Primero coloca una dosis intratecal del medicamento, confirma que le alivia al paciente el dolor y entonces se procede a esa técnica que es un poco más invasiva. No es el tratamiento de entrada, se deja para los casos en los cuales el dolor no ha resuelto con otras técnicas intervencionistas menos invasivas. Interesante. Ahora, todo el mundo está conectado, nos están compartiendo sus casos particulares de los que están conectados. Ahora, aquí nos cuenta una de las personas que está conectado, que fue diagnosticado con cefalea de Orton o racimos de la crónica. Dice que el dolor no cede, ha probado la mayoría de los fármacos y no ha funcionado. Luego fue sometido a radiocirugía hace unos años y el dolor persiste. Ok, en ese caso está la acción intervencionista también de lo que es radiofrecuencia del ganglio fenopalatino, que está involucrado en este tipo de cefalea de racimo. Si el paciente no ha mejorado con los medicamentos y el dolor ha persistido, entonces se puede programar tanto el bloqueo y la radiofrecuencia posteriormente, si tiene alivio con ese tratamiento, ¿no? Sí, definitivamente, porque nos menciona que ha incrementado, inclusive ha incrementado el dolor. Claro, a medida que más tiempo pasa el individuo con dolor, más puede aumentar su intensidad, más se hace complicado, y entre más le afecte su día a día, sus actividades cotidianas, pues más se va a afectar, evidentemente, ¿no? Pero sí habría que valorar al paciente, ver qué estudios tiene previos, quiénes lo han visto anteriormente, y entonces proceder con un manejo intervencionista si es candidato, claro. Interesante. Seguramente guarda relación la siguiente pregunta con alguna de las anteriores que hemos explicado, pero la paciente nos pregunta, para la pseudoartrosis lumbar, ¿se puede realizar algún procedimiento? Bueno, siempre que el manejo quirúrgico no sea el definitivo, se pueden usar técnicas para aliviar el dolor, claro, ya sean los bloqueos epidurales, los bloqueos foraminales, dependiendo dónde el paciente percibe el dolor, o los bloqueos facetarios. En ese caso se pueden usar ciertas técnicas, pero si el paciente tiene ya una indicación, si la indicación sí es quirúrgica, entonces sí tenemos que valorar qué tanto beneficio vamos a obtener con el tratamiento. Por eso que hacemos primero los bloqueos diagnósticos, para confirmar si le va a funcionar una opción terapéutica más avanzada. Es importante que le haga esta pregunta porque muchas veces nosotros como seres humanos siempre vemos un lado oscuro de algo y probablemente está solamente en nuestra imaginación. Y que seguramente usted, cuando ve sus pacientes en los consultorios, se ve con muchos casos como esto. Por ejemplo, mito o realidad. Cuando muchas personas le tienen miedo a las anestesias, cuando las personas le temen a esto, por ejemplo, le van a hacer algún tipo de procedimiento para manejarle el dolor, pero le dicen, no te hagas esto porque puedes quedar que no vas a caminar. Sobre todo, por ejemplo, los que le temen a la epidural, le temen a muchos. ¿Qué es el manejo, el riesgo versus esos mitos que nos rodean como seres humanos y temor a posibles complicaciones de este tipo de manejos? Claro, generalmente son anécdotas, ¿no?, que comparte la gente que ha tenido malas experiencias. Sin embargo, pues con el advenimiento de las tecnologías, por lo menos en el caso de la anestesia, las anestesias son más seguras que hace muchos años atrás.
Ya se cuenta con mucho monitoreo para monitorizar tanto el cerebro del paciente, monitorizar la relajación muscular, monitorizar todo el sistema cardiovascular. ¿Qué tanto es necesario un monitoreo? Va a depender de qué comorbilidades tenga el paciente y de qué tipo de cirugía a la que se va a someter. Sin embargo, pues ya los anestesiólogos están entrenados y contamos con más equipo para poder vigilar mejor a nuestros pacientes y brindarle la seguridad. En cuanto a los bloqueos regionales, la epidural, muchas veces los pacientes manifiestan que debido a que le pusieron ese bloqueo es que presentaban dolor lumbar. Eso es un mito, y lo que se ha visto es que los pacientes, independientemente de que reciban una anestesia general o una anestesia neuroaxial en este caso, pueden manifestar un dolor lumbar, y eso viene debido a que dependiendo del tipo de anestesia que recibas, igual estás acostado boca arriba bajo anestesia. Normalmente donde nosotros nos encontremos sentados nos estamos moviendo, cambiando de posición, pero mientras estamos bajo anestesia no estamos cambiando en esta postura, y eso puede hacer que ciertos músculos se tensen y generen un dolor que la mayoría de las veces es autolimitado a nivel lumbar. También después de los 30 años comienzan todos los cambios degenerativos a nivel de las columnas, de las articulaciones, y dependiendo qué tanto cuidado le demos a nuestro cuerpo también va a ser más pronto o más tarde estos cambios degenerativos. Interesante. Ahora bien, doctor, si bien es cierto, nosotros para el manejo del dolor, precisamente como pacientes que estamos diariamente frente a este tipo de situación, pero ¿qué hablar de los deportistas? Los deportistas tienen dolores específicos de acuerdo probablemente al tipo de deporte que realizan hoy en día, y está de moda en pandemia. Todo el mundo quiso hacer ejercicio repentinamente, sin inclusive orientación, y empezaron a salir dolores que no tenían antes. Háblenos precisamente del manejo del dolor de acuerdo, por ejemplo, a este tipo de clasificaciones en el deporte, que muchas veces están frente a lesiones. Sí, los pacientes que realizan actividad deportiva sí deben tener un médico que les siga su deporte, qué actividades está realizando. Siempre deben estar bajo supervisión de un especialista que los oriente cómo hacer los ejercicios, cómo realizar, si levanta pesas, cómo debe levantar pesas, cómo debe hacer los ejercicios para evitar lesionarse. A veces realizar esa actividad de manera continua, si el paciente manifiesta dolor, es una alerta del cuerpo que le está indicando que algo está haciendo mal y debe revisar la técnica que está utilizando para ejercitarse en ese caso. Obviamente, debido al mayor utilización de los músculos por los deportes que realiza el paciente, habrán ciertas lesiones que son más prevalentes en deportistas, ¿no? De manera que, dependiendo qué tanto es la severidad y cómo responda a los tratamientos, pues sí también se le pueden dar opciones de manejo intervencionista mínimamente invasivo. Interesante, doctor. Por aquí tenemos ovación para ustedes, pacientes suyos que dicen que usted es lo máximo para el manejo del dolor. Qué bueno, me alegro mucho. Yo creo que de ahora en adelante, dentro de unos minutos vamos a dar los datos suyos de dónde encontrarlo, porque todo el que está conectado está interesado en saber dónde encontrarlo, porque efectivamente es lo mejor. Ahora bien, doctor, nosotros también tenemos algunos pacientes que tienen molestia en los hombros. ¿Qué tipo de manejo se le da a estos pacientes que tienen molestias en los hombros? Que si manguito rotador, o sea, este tipo de patologías. Inevitablemente la articulación del hombro, además de tener un amplio rango de movimiento, no podemos evitar utilizar nuestras extremidades superiores en nuestro diario vivir, ¿verdad? Dependiendo qué actividades realicemos y si tenemos dolor y limitación en los rangos de movimiento, sí tenemos que acudir a atendernos lo más pronto posible. Si el paciente no mejora con las terapias, que las terapias buscan mejorar el rango de movilidad y la tolerancia del paciente, también debemos hacer estudios de imágenes para estudiar los tendones, si hay alguna ruptura, algún compromiso, alguna inflamación. Si es así, si encontramos que hay una inflamación, sí se puede proceder a realizar ciertas infiltraciones con guía de ultrasonido. Si el paciente lo que ya tiene es unos cambios de osteoartrosis de la misma articulación, ya se valora si es candidato o no a una cirugía de reemplazo articular con el ortopeda. Si no es así o la cirugía va a demorar en programarse, nosotros también ofrecemos los bloqueos de los nervios sensitivos de las articulaciones primero, para confirmar que están dentro del origen del dolor, y luego de esto la ablación con radiofrecuencia de los ramos sensitivos solamente del dolor articular. De manera que hay que evaluar si el paciente lo que tiene es una lesión tendinosa o es ya unos cambios osteoartrósicos de la articulación, y si no ha mejorado con las terapias farmacológicas y las terapias físicas. Siempre es importante que los pacientes rehabiliten, porque cuando
tenemos dolor crónico, tomamos ciertas posturas, tomamos ciertas maneras de caminar que no son las adecuadas, distribuimos de una manera inadecuada el peso en el cuerpo y van apareciéndonos entonces más lesiones que no teníamos, producto de que en el día a día nos estamos apoyando mal, estamos con malas posturas. Y lo que hacemos con la rehabilitación, por medio de la ayuda de los fisioterapistas, es que el paciente recupere la postura, corrija su marcha y recupere su funcionalidad. Interesante, doctor. El tiempo en redes, obviamente en digital, corre muy rápido. Ahora, queríamos preguntarle, efectivamente, usted como coordinador, en este caso de la Clínica de Alivio del Dolor, ¿dónde nosotros lo podemos encontrar? ¿Qué gama de opciones pudiéramos ver? Hemos visto un montones que las hemos descrito, pero dentro de los servicios que vamos a tener o que tenemos en la Clínica de Alivio del Dolor de Hospital Nacional, ¿qué encontrar? Que sabemos que es allí donde lo podemos encontrar a usted. Primero, ¿dónde encontrarlo? ¿En qué piso está? Y esa gama de servicios que pudiéramos ver allí. Claro, estamos en el Centro Médico Integral de Alta Especialidad del Hospital Nacional, en el piso 8, en el consultorio 10. Ahí, como no, podemos recibirlos, no tengan miedo, dependiendo de dónde es su dolor, tenemos que evaluarlo, tenemos que individualizar el tratamiento. Como les he comentado, el dolor es una experiencia, necesito que cuando acudan me puedan expresar lo que sienten y cómo lo han vivido, para yo poder saber qué opciones de tratamiento se le pueden ofrecer. De esta forma no pongan un límite a las opciones que se le puedan ofrecer, acudan a los médicos y nosotros vamos a evaluarlo y ver qué opciones son las indicadas para usted, para el control de su dolor. Interesante, doctor. Un mensaje final para aquel que está aguantándose su dolor allá afuera. Esta persona que probablemente por temor, porque creo que el hecho de que uno no reaccione a tiempo es producto de un temor y probablemente buscamos toda clase de excusas para no acudir. En los tratamientos que usted nos ha mostrado, porque sabemos que no todos, cuando le hablan de intervencionismo, le suena que me van a infiltrar, me van a hacer algo, me van a meter en el quirófano. Cada paciente es un tratamiento distinto, ¿cierto? Correcto. Bueno, si tiene dolor crónico, a medida que más pasa el tiempo, pues puede aumentar más el dolor. Como repasamos al inicio, todo ese proceso de percepción del dolor, cuando llega a nivel cerebral, inevitablemente evoca una emoción. Hay pacientes que sienten temor, sienten miedo. Este dolor crónico afecta al entorno del paciente a nivel familiar, porque genera un estrés en la familia, ya que el individuo está con dolor siempre. El paciente se aísla porque siente que es un problema y que el problema solo es responsabilidad de él, ¿no? Se aísla y no busca la atención y la ayuda, pero siempre está disponible el tratamiento que más amolda al paciente y debe acudir para que se pueda valorar el paciente en ese caso, ¿no? También el dolor crónico, pues como enfermedad, afecta todo y el paciente lo sufre, y es ese sufrimiento el que buscamos aliviar con la clínica de alivio del dolor. Doctor, mito, realidad. Hay algunas personas, inclusive por acá tengo otra preguntita, es que es interesante por el hecho de que te hablan de dolor y todo el mundo se suma. Hay algunas personas que mencionan que el dolor se maneja con un dolor más fuerte. Por ejemplo, hay personas que pueden tener un dolor localizado en alguna parte del cuerpo y se autoflagelan o se provocan algún otro dolor en algún lugar del cuerpo para como precisamente volcar el dolor de un lado a otro. Y allí surge el comentario de la gente que dice, dolor se maneja con otro dolor, solo para desviar el origen principal de dolor. Bueno, ahí estás solamente desviando, como muy bien lo dices, el origen del dolor, y te puedes provocar otro dolor, otro problema, o empeorar incluso tu condición general, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos visto en algunos pacientes que sufren de migraña, y los pacientes en algún momento se provocan otro dolor intenso en algún otro lugar del cuerpo para, como, no sé si es hacerle un juego a su Lo que hace sistema. con eso es que el estímulo doloroso más intenso que te estás provocando opaque la percepción del dolor inicial, pero te estás provocando dolor, igual estás sufriendo el dolor. No es la manera correcta de manejarlo. Lo ideal es valorarlo y ver qué opciones tenemos, ¿no? Para no tener que recurrir a esas técnicas. Ahora, doctor, una de las preguntas que nos quedan por acá en el tintero de las personas que están conectadas, ¿puede ocurrir que
se presente un dolor agudo, un dolor fuerte, un dolor lumbar severo y que repentinamente desaparezca sin manejo médico? Sí puede pasar un dolor lumbar que sea autolimitado y que el paciente mejore, pero eso ya es una alerta de que algo está pasando. No es normal que nos duela la espalda. Si el paciente pues generalmente va a terapias, recupera y debe recuperar con opciones menos invasivas, ¿no? En la mayoría de los casos los dolores lumbares son autolimitados y mejoran con terapias conservadoras, con las terapias y el manejo farmacológico. Ya algunos pacientes sí desarrollan ya el dolor crónico de columna, o si tienen manifestaciones neurológicas en una extremidad asociada al dolor, entonces sí debe acudir a atenderse. No quedarnos en la casa pensando que va a desaparecer solo el dolor. Mejor es acudir a atenderse y que se valore que no haya ningún compromiso de la columna que nos saque factura más adelante, ¿no? Interesante. Sí puede pasar que un dolor, si es muscular, se nos alivie, pero es bueno mejor valorarse, verse eso. Otra no pregunta, en casa. antes que se nos acabe. Cuando nosotros estamos embarazadas, porque tenemos un grupo de chicas que efectivamente nos siguen en las redes sociales de Hospital Nacional y que pues están embarazadas. Las mujeres embarazadas desarrollamos un umbral del dolor. El dolor cambia cuando estamos en este rango de tiempo durante el embarazo. Sí cambia, el umbral de dolor aumenta, de manera que toleran más el dolor. Todo eso es un proceso fisiológico para prepararse para... ¿Toleramos más el dolor en el embarazo? Okay. De hecho, las mujeres toleran más el dolor que los hombres. Eso también está No es un demostrado. mito que las mujeres son más fuertes que los varones. Toleran más el dolor que el hombre, y es por eso, ¿no? Y en el embarazo también ese umbral se eleva más, está más lejos de conseguir un estímulo doloroso. Interesante, sobre todo porque las mujeres en el periodo de embarazo sienten dolores en las caderas, sienten otro tipo de dolores, pero el cuerpo se va preparando. Sí, por el crecimiento del útero, correcto, y los cambios de la posición de la columna por el peso del útero a medida que va aumentando el embarazo, sí, puede predisponer a dolor, pero el cuerpo de la mujer se prepara y tiene endorfinas, lo que son mismas químicos endógenos del cuerpo que disminuyen la percepción del dolor. Interesante, muy interesante. Doctor, con este comentario vamos a dar por finalizado nuestra transmisión. Dice, usted es el mejor y maravilloso médico y es excelente saber que usted existe como profesional para el manejo del dolor. Yo creo que después de este live todo el mundo pues va a correr a buscarlo, porque definitivamente a nadie le gusta la experiencia o una mala experiencia de dolor. Desagradable. Así es, dolor, sí. Así es. Interesante. Bueno, ya saben, de esta manera le damos las gracias al doctor Jonathan Hostia. Él nos mencionó pues dónde lo podemos encontrar. Él está aquí con nosotros en la Clínica de Alivio del Dolor de Hospital Nacional. A ver, esta pregunta es importante, doctor. No me quiero ir sin dejarla. Una de nuestras chicas nos pregunta, ¿qué riesgo tiene una mujer embarazada si ya tiene hernia y fisura de disco? Manejo... Bien, el problema del embarazo es que no solamente la paciente, también tenemos el producto que tiene en vientre, ¿verdad? Eso hace que no podamos utilizar ciertas técnicas como el uso de fluoroscopía en este caso, ¿verdad? Pero con el advenimiento de la tecnología del uso de ultrasonido, dependiendo de qué síntomas tenga la paciente, por medio de ultrasonido sí se pueden hacer ciertas infiltraciones, y siempre de la mano y coordinado con el obstetra que está siguiendo a la paciente, ¿no? Coordinar y balancear riesgos y beneficios. Pero sí, evidentemente las mujeres embarazadas también durante el embarazo su dolor puede aumentar o empeorar y requerir manejos, ¿no? Manejo de su dolor. Interesante. Ahora sí, le damos las gracias al doctor Hostia. Muchísimas gracias, Hospital Nacional abriendo las puertas para compartir experiencias. Este live, usted si siente que alguien lo tenía que ver, ese amigo, ese vecino, ese familiar que sufre constantemente de algún dolor en particular, sepa que existe la Clínica de Alivio del Dolor, y el doctor Hostías con nosotros está a cargo de esta clínica conjuntamente con todo el equipo de anestesiólogos de Hospital Nacional. Así que de esta manera el live va a estar conectado, va a estar colgado en nuestras cuentas de Hospital Nacional. Los invitamos a verlo también en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos nuestros live para que puedan verlo, y muy interesante, de verdad, doctora, que hay una ovación masiva de todas las respuestas a sus preguntas. Muchísimas gracias a todos, les deseamos una linda tarde, puedan disfrutarlo. Hospital Nacional abriendo sus puertas siempre para compartir experiencias.